invitados el día de hoy. ¿Por qué damos un fuerte aplauso a nuestros amigos? Presentarlos muy breve, ya los conocen todos ustedes, pero bueno, a mi lado izquierdo tenemos a Héctor Esquer, y Héctor Esquer sabemos que es uno de nuestros pastores aquí dentro de la iglesia. Héctor Esquer tiene 25 años de casado, 25 años de casado, tiene 2 hijas. Yo le preguntaba a Héctor desde cuándo conoce al Señor y cuándo empezó a servir al Señor, y me dice que a los 14 años como adolescente, y a los 17 ya te entregaste en el ministerio, ¿no? Y en muchos ministerios, ¿no? En jóvenes, yo le preguntaba y me decía, yo estaba en donde me ponía, ¿no? Y algo que ustedes no saben, que hoy descubrí, un dato curioso de nuestro pastor y amigo Héctor Esquer, el que ya sepa, bueno, es que Héctor estuvo en el ministerio de alabanza. Alabanza. Y que Maxi sabe, ¿no? Y bueno, dice que tocaba piano y bajo, entonces bueno, es un dato interesante de nuestro amigo Héctor. ¿Cantabas? También cantaba. Muy bien. Ya se dedica a otra cosa. Bien. Un fuerte aplauso a Héctor. A nuestro amigo Javier Omar, nuestro panelista más joven, platicaba con Javier Omar y me dice que tiene 9 años de casado, tiene una niña chica, y platicaba con él y le preguntaba, oye, ¿desde cuándo conoce al Señor? Y dice que desde los 10 años. ¿Está bien? Y le decía, bueno, ¿y cuándo empezaste a servir? Y me decía, desde los 10 años. Desde los 10 años ya estaba en alabanza, y luego en Tijuana, y luego acá. Y Dios ha usado a Javier Omar de una manera espectacular. Lo vemos aquí cantando, dirigiendo, y es un guerrero de Dios, Javier Omar. Y creo que Dios lo ha bendecido mucho con tu familia, Javier Omar. Y además Dios, a través del hombre, pero Dios le ha dado la oportunidad de dirigir al grupo de jóvenes de 13 y 17 años, Javier Omar, ¿está bien? Y creo que ha sido una bendición, así que todos que tenemos hijos en esa edad, bueno, su esposa Sonia y él están dirigiendo. Y algo que yo no conocía de Javier Omar es que tiene una ingeniería en ciberelectrónica, ¿es correcto? Bueno, que luego nos explique bien de qué se trata, ¿no? ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Javier Omar? Quiero presentar también a Cruz. ¿Quién no conoce a Cruz? Bueno, a lo mejor los nuevos, ¿no? Pero ¿quién no conoce a Cruz? Bueno, ya no lo conocen. Y muy rápido, nuestro amigo Cruz tiene 27 años de casado, tiene dos niñas, una se acaba de graduar de la universidad. Y también le preguntaba, ¿cuándo empezaste aquí en la iglesia? Me dice que tiene 14 años y 14 años sirviendo. Entonces, desde que arrancó, está sirviendo en Chicos Gigantes, en muchos ministerios ha pasado, y Dios también lo ha bendecido. Si no me equivoco, tiene 2 años ya, Cruz, en el ministerio de encuentros. ¿Quién ha ido a un encuentro? Bueno, pues que han ido a un encuentro, lo más seguro es que fueron en la administración de Pompeyo y en la administración de Cruz. Y quiero regresar rápido 30 segundos, porque yo no conocía algo de Cruz, que hace un tiempo, hace unos 20 años más o menos, él tuvo un accidente que pudo haber perdido la vida. Pero ¿qué creen? Dios dijo que no, porque Dios tenía a Cruz apartado para darle un liderazgo donde él podía transformar vidas por la gracia de Dios en todos nosotros. Entonces, así como Cruz, como Dios le ha dado esa bendición a Cruz, nosotros también tenemos esa bendición que Dios nos puede transformar, y nos puede llevar, y nos puede cubrir, nos puede llevar a lugares inimaginables. Un fuerte aplauso a nuestro amigo. Bueno, chicos, rápidamente, entonces vamos a platicar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto de la bendición de dar, y nos basamos en el versículo Hechos 20:35. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Okay? Es lo que hemos venido viendo, y es lo que queremos aprender un poquito más el día de hoy. Así que, si quieres, vamos a empezar contigo. Y la primera pregunta para Héctor, y bueno, sabemos que Dios es el claro ejemplo de su generosidad, es el claro ejemplo de que Dios siempre nos da,
siempre estamos recibiendo y es nuestro punto de partida Dios, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar a Héctor, ¿cuál crees tú que ha sido el momento de tu vida en donde Dios te mostró su amor, que viste su mano, viste su generosidad y recibiste una bendición muy grande en tu vida, que la viviste y la tocaste, esa bendición? ¿Cuál ha sido ese momento? Yo creo, y algunos van a decir, uy, ya voy como 20 veces, el estar cada martes aquí y compartir, pues a veces es escuchar lo que Dios ha hecho en mi vida, perdón. Yo creo que ese momento que ha marcado mi vida hasta ahorita fue cuando conocí al Señor. No se me olvida la fecha, no se me olvida la noche, no se me olvida quiénes fueron los que compartieron, que llegaron hasta mi casa. Yo de niño, se acaba de ir una tía que viene cada martes aquí, que se sienta en la tía que son 2 días que vienen. Yo era un niño y ella llegaba a visitar a mi mamá y compartirle la palabra, pero así con poder, ¿no? Pero estaba muy niño, tenía 5 años, 6 años, y recuerdo que decía, bueno, ¿no quieres ir? Préstame a los niños para llevarlos. Entonces arrasaba con todos los que estábamos ahí incluyendo. Yo no entendía mucho, y recuerdo de los cantos de niños que cantábamos, la verdad, no se me muere. No se me olvida. Sabemos que cantas. Sí, no se me olvida. Y pero no, como no, esa es la importancia, hombres que están aquí, que cuando hay una familia que está golpeada, donde no hay comunicación, donde el enemigo ha causado estragos, por razón de que mi papá no estaba en casa, mi mamá no ha tomado una decisión, pues estábamos ahí como en estado salvaje. y la noche que el Señor me tocó, yo tenía 13 años. Algunos de los que están aquí saben, a los 13 años también los niños experimentan vacíos. Y en mí había un vacío muy grande. Y había algo que yo sabía que me hacía falta, pero no sabía qué era. Si tocaban el tema de Dios, en cualquier momento yo devoraba las revistas pequeñas y las Biblias que por ahí encontraba en la casa. Pero esa noche, yo les he comentado aquí que había un terror en el que yo tenía en mi vida, era morirme. Yo no sabía por qué, pero yo solamente sabía que existía un cielo y un infierno, y por alguna razón a mis 9, 10, 11, 12 años, yo sabía que el cielo no iba. Y yo decía, yo no quiero morirme porque no conozco cuál va a ser mi destino eterno. Y esa noche escuché, esa tía que viene cada martes y se sienta ahí, le estaba hablando a mi mamá, que le acababan de diagnosticar cáncer esa noche. Y le estaba hablando con una autoridad y un poder que yo me estaba comiendo todo lo que le estaba hablando. Y yo decía, ese es el Dios que yo necesito en mi vida. Y se hizo la oración. Yo clamé a Dios que yo le necesitaba. Y esa noche yo pude experimentar el poder de Dios tocando mi vida y transformándome con algo que yo jamás había sentido, y cómo mi vida a partir de ese momento fue tocada, y hasta el día de hoy no se ha ido. Ese hermano que la gente dice, Chiquillo, nunca conoció nada y nunca estuvo involucrado en nada. Es verdad, o sea, yo nunca entré a una cantina ni a un bar, ni jamás me he emborrachado, ni he tomado cigarros con mis manos, o sea, no. Pero de igual manera, la gente piensa que porque han sido muy malos o han tenido muchas cosas, necesitan a Dios. No, todo ser humano lo necesita. Tus hijos, tus niños, que tú ves por allí y quizás son niños, no, también tienen necesidad. Y lo más cerca que ellos puedan conocer a Dios es por ti. Tú eres la ventana, nosotros las ventanas con las paredes y la asoman y conocen a Dios. Eso es bien importante. Entonces, ese ha sido el día que más ha marcado mi vida y la bendición de Dios. Y es lo que decíamos, ¿no? Dios siempre es nuestro claro ejemplo de su gracia, ¿no? De su generosidad, ¿no? Y al igual que Cruz, Dios dijo, con Héctor, te tengo apartado. Y a partir de ese día, así como Dios nos aparta a nosotros día a día, a Héctor lo apartó ese día y me imagino que ha habido fricción en el camino, pero aquí estamos, ¿no? Y
Gracias por la bendición de Dios. Gracias, Héctor. Voy a brincar a Cruz. Cruz, en este caminar sabemos que, como platicaba con Héctor, ¿no? Hay aflicciones, ¿no? Y hay dificultades. Y nosotros siempre tenemos que andar buscando cambios, ¿no? ¿Y qué ha sido algo que antes te costaba transformar, cambiar, modificar, pero ahora con el paso del tiempo y con la mano de Dios y de lo que has aprendido en esta cuestión de generosidad y de dar, ¿qué has tú podido cambiar desde que conoces a Dios? Fíjate que una de las cosas que recuerdo al poco tiempo que acaba de, yo creo, de regresar al encuentro, salimos un domingo aquí a la iglesia, toda la familia, y luego me dice mi esposa, quiero decirte, ya estamos diezmando. Así me dijo nomás, ¿sabes qué? No me voy a poner a alegar. Ok, así. Yo había escuchado del diezmo, lo que se dice aquí cada vez que nuestro pastor o las personas, los MCs, estamos hablando de los diezmos. Y yo iba ya el lunes a mi casa, en el camino iba, pero, o sea, vengo bien cansado de trabajar, me la partí gacho ahora, ¿y por qué todavía tengo que dar? Y venía batallando así con eso, y recuerdo que iba escuchando unas estaciones cristiana en AM, ¿no? Y estaba el director de esa radiodifusora, un americano, hablando, hola, soy Felipe, no sé si se acuerdan, y empezó a hablar del diezmo, pero así Dios así puso una atención, el mismo mensaje que cada domingo has escuchado, que no era algo diferente, no era nada diferente a lo que yo había escuchado, a lo que yo conocía del diezmo, pero cautivó mi corazón. Dije, ¿sabes qué, Señor? Y me dio una alegría, dije, qué bueno, que no me puse a respingar con mi esposa, qué bueno que ya estoy diezmando. Al siguiente día que me fui a trabajar, no saben con la tranquilidad y con la paz que tenía. Lo que a veces vemos el trabajo como una maldición, que un día bien pesado y andas renegando, era otro día pesado también, pero lo disfruté tanto a partir de ese día que yo supe que ya estaba obedeciendo a Dios y conociendo ese principio de ser generoso. Cambió todo, cambió la manera de trabajar, cambió la manera de hacer las cosas. Dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer las cosas con mayor excelencia ahora. ¿Por qué? Porque estoy trabajando para Dios. Y desde ahí recuerdo que este pastor cerró con el versículo de Colosenses 3:23 que dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y yo dije, ¿sabes qué? Todo es todo. El trabajo que yo miraba con una maldición es la bendición que Dios nos dio a nosotros para hacer de bendición. ¿Te llevó tiempo o fue inmediato? ¿Al domingo siguiente cómo lo vas? No, haz de cuenta que pasó el encuentro y como a las 2 semanas fue cuando me dijo mi esposa, ya estamos, o sea, ya anteriormente ya estábamos diezmando, nomás que yo todavía no sabía. Pero te digo, sí, yo, o sea, cada vez que se tocaba ese tema, así como que había no, a pesar de que lo dicen aquí cada semana, no, tenía una pelea interna. Te digo, el mismo mensaje, ya al siguiente día, ahora, qué bueno que ya. 90% bendecido, ¿no? Claro, por 90% sí. bendecido que 100% maldecido, ¿no? Y sabes qué, eso es lo que pasa, porque a veces nos acostumbramos a decir, es el mismo mensaje de siempre, es el mismo mensaje. No es el mismo mensaje que Dios quiere estar repitiendo a tu vida hasta que lo vivas. A veces dices, ¿sabes qué? Ya no voy a ir para, siempre hablan de lo mismo. Pues sabes qué, eso de lo mismo es de lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Así que no dejes de venir. Buenísimo, gracias Cruz. Pasamos aquí con nuestro panelista más joven, ¿no? Les comentaba que Javier Omar tiene 9 años de casado y tú como el más joven, ¿qué consejo tú le darías a un joven que está a punto de casarse? ¿Qué crees tú que debe de cambiar en el tema de generosidad, en el tema de dar el momento que hace este cambio, este switch de ser un joven soltero a un joven ya casado? ¿Qué consejo tú le darías? Primero aquí, ¿no? Es lo que iba a preguntar primero, a ver, ¿cuántos solteros hay aquí ahorita?
Tú no, man. ¿Qué pasó? A ver, levanten su mano. Sin vergüenzas. O digo, sin vergüenza. Mira, pues yo. Ándale. Yo lo que puedo decir es. Digo, lo voy a tratar de conectar, ¿verdad? Pero lo que. Voy a hablar así como desde cómo vivimos mi esposa y yo, ¿no? O sea, nos casamos y vivimos de alguna manera como a lo que viniera, como que a lo que sigue, y vamos avanzando a como vaya viniendo. Entonces, eso nos llevaba a tomar malas decisiones, digo, si nos vamos al ámbito financiero, pues obviamente no hacíamos los gastos como se deberían de hacer, no teníamos, ahora a lo que voy, no teníamos una visión. Y eso es lo que yo te puedo decir. Si estás a punto de casarte o estás pensando en casarte próximamente, y yo creo también, si ya estás casado y a lo mejor no tienes este concepto en mente, yo te aconsejo que tengas una visión clara para tu matrimonio. Y porque teniendo una visión clara para tu matrimonio vas a saber a dónde vas y vas a compartirla junto con tu esposa y los dos van a jalar hacia el mismo lado. Porque algo que estaba pasando con mi matrimonio era que no que estábamos, o sea, separados, pero estábamos uno jalando hacia un lado y otro hacia el otro lado. Entonces, conforme íbamos avanzando, nos íbamos separando más, como uno jalando hacia una meta y otro hacia otra meta. Entonces, sí tiene que haber un acuerdo entre los dos y tener esa meta, esa visión clara de hacia dónde van a llegar. Por ejemplo, ¿en qué van a servir juntos? Cosas tan sencillas como cuántos hijos vas a tener y cómo los van a educar, cuál va a ser el acuerdo que van a tener con la familia extendida. Cuántos problemas me hubiera evitado si hubiera sido un acuerdo al principio. Y digo, y para conectarlo un poco con el tema de generosidad, yo el consejo que te doy es entrégate, digo, y igualmente aplica para los que se van a casar apenas y para todos. Entrégate, así como Jesús se entregó por su iglesia, tú también entrégate así por tu esposa, por tu familia, y dalo todo. Sé tú el modelador de generosidad en tu familia, sé tú el modelador de generosidad con tu esposa, con tus hijos, porque como dijo Héctor, tú eres la ventana. Perdón, se me olvidó exactamente por la gente. Sí, y ese es el consejo que yo les puedo dar. Sí, es como dices tú, es dar, es dar ese tiempo tal vez, ¿no? Ese tiempo a Dios, poderse conectar y saber en dónde van a dar su tiempo, ¿no? Y como ese, ¿no? Creo que escuché en la mañana que sin visión, lo que tú marcabas, no hay provisión, ¿no? Y al contrario, ¿no? Con visión hay provisión, ¿no? Entonces, me parece muy gracias, Javier Omar, y creo que todos ahí, para Cris, ahí para que lo vayas anotando, mi bro. Oye, paso aquí con Héctor Esquerra. ¿Hay alguna historia en la Biblia, un personaje, no sé, que te llame la atención o que te haya marcado, en donde se refleja el amor de Dios y su generosidad, ¿no? ¿Y por qué te llama la atención? ¿Hay un personaje que te haya marcado? ¿Un personaje o una historia? Una historia, pues una historia que tú veas donde Dios mostró su generosidad y a ti te haya llamado la atención. Híjole, pues es que hay muchísimas historias. Ahora, si tú me dices en cuestión de dar financieramente, dar tiempo, dar no sé, un personaje que a mí me ha impactado muchísimo, obviamente después de Jesús, David. Es uno de mis personajes favoritos y puede ser que de repente ustedes me han escuchado hablar mucho sobre el tema de David, pero uno de lo que más me impacta de David es que David es reconocido como un adorador. Y lo que Dios dice como base, fundamento en la relación con Dios, es que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoración
yo le digo, no es solamente el cantar o tocar, que es precioso y es una de las expresiones acerca de adoración de las más bonitas que hay, pero adoración es un estilo de vida. Entonces lo que Dios está buscando es eso, o sea, personas que vivan de acuerdo a los valores, a los principios, y David fue uno de ellos. Y no es casualidad que todo lo que David hacía, todo lo hacía, o sea, le salía bien. Era un músico, era el mejor músico de todo Israel. Fue cantante, fue el mejor cantante de todo Israel. Fue un guerrero, fue el mejor guerrero de todo Israel. Llegó a ser general, el mejor general de todo Israel. Llegó a ser rey, el mejor rey de todo Israel. O sea, ¿cuál era, no el secreto, pero cuál era el principio, ¿no? ¿Cuál era lo que lo llevaba a ser tan excelente en todo lo que hacía? Es que era un adorador. David no necesitaba un grupo como el que tenemos ahorita para él levantar sus manos y adorar y cantar y llorar en la presencia de Dios. Él lo hacía solas. Su único público eran las ovejas que tenía. Y yo no sé si las ovejas levantaban las manos y adoraban, pero en realidad lo que estamos diciendo es que era una vida sin fingimiento. Entonces, cuando llegó el momento y él se encontró cara a cara con ese gigante, él fue diferente. Encontró a todo el ejército, desde el rey, todos los generales, los capitanes, los coroneles, o sea, desde el primero hasta el último temblando de miedo escondido. Y él era un adolescente. Y cuando llegó y escuchó las mismas palabras que escucharon todos los demás, él dijo: échenmelo a mí, suéltenmelo. Porque le entró un celo, pero sobre todo, él tenía la confianza que si Dios le había dado la victoria al enfrentar al lobo y al león, dice, y si no se morían cuando yo los hería con mi onda, entonces me iba tras de ellos y con mis propias manos yo los mataba. Entonces, ¿qué es eso? Por eso dijo, yo voy a ir contra ese y lo voy a matar. Y conocemos la historia. Entonces, David daba, y el resultado de todo lo que él hacía, que lo admiramos, vamos de nuevo, la Biblia no guarda secretos. La Biblia nos da la clave. La clave es una relación genuina con Dios. Que no solamente los domingos o los martes podemos levantar las manos, sino que tengas una relación íntima con Dios. Cada día, despertarte al dormirte y que te derrames como David lo hacía. Y él era un hombre generoso. Cuando quiso levantar un altar para Dios, dice que fue con una persona que tenía el lugar más bonito ahí en el terreno. Le dijo, véndeme tu terreno quiero levantarle a Dios un altar. Le dijo, no, quédese con él, yo se lo regalo y le regalo todo el animal. Le dijo, no, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste. Yo le voy a dar algo a Dios que a mí me cueste. Entonces, si tú vas a darle algo a Dios, no le des tus obras. No le des las obras de tu tiempo, no le des las obras de tu vida. Dale a Dios las primicias, lo mejor. Y dar lo mejor a Dios no solamente es el viernes y la ofrenda. Dice la Biblia, el que da al pobre, a Dios presta. Cada vez que tú extiendes tu mano para sembrar, para dar, Dios lo toma en cuenta. Y no lo hacemos porque Dios lo toma en cuenta, sino que es algo que viene del corazón. Dice la palabra, cada uno de ellos lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pues Dios ama y adora a Dios. Muchas gracias. Y yo creo que todos conocemos la historia de David. Yo al menos no conocía o no veía esa perspectiva, ¿no?, de un hombre generoso, ¿no? Sino conocemos la historia y sabemos que es un hombre valiente, ¿no?, y que se enfrentó y que no le tenía miedo. Pero cómo Dios, al ser un hombre generoso, lo respaldaba en todo lo que hacía. Pues nos cambia, gracias a que nos cambia totalmente, bueno, al menos a mí, ¿no?, el hombre de David, cómo lo vemos ahora, ¿no? Paso con Cruz. Cruz, como hombres, ¿qué consideras que debe ser una práctica recurrente en el tema de generosidad para tener una familia saludable? Fíjate, yo tengo un familiar que es así la persona más generosa que yo conozco. Esta mujer, lo que traiga, te queda siempre. Y no hay día que no la veamos, o sea, vayamos a su casa, lo que sea, y sabe que a mi esposa le gusta cierta cosa y le tiene preparada una salsita, lo que sea. Así traiga 100 pesos ahí en su bolsa, siempre se los da. Y una vez me preguntaba, oye, qué padre el don que tiene mi cuñada de
de generosidad, de dar, de que siempre está dando. Pero fíjate lo que son las cosas. La generosidad es parte de la bondad, ¿no? La bondad es un fruto que en cada uno de nosotros está. Ahora, todos los frutos que Dios depositó en nosotros es para que den fruto. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esos dones, esos que ella tiene, yo es algo que tengo que desarrollar. Y aprendí de ella. O sea, no es la cantidad, o sea, es el tiempo que puedes dar, es los recursos. Cuando ves una necesidad, no estás viendo a la persona, estás viendo la necesidad de la persona, ¿no? Entonces, muchas veces nos privamos de hacer algo por alguien. A lo mejor puede ser una persona que tú ves en un carro bien, que salga de su oficina, pero está pasando por el peor momento de su vida, que no trae ni para lonche, ¿no? Y a veces es lo que nosotros no vemos, pero sin embargo, cuando Dios pone esos frutos en nosotros, es para que den fruto. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo tengo que crecer ese fruto de bondad en mí. Yo tengo que hacer algo para que ese fruto pueda dar a los demás. Y fue cuando yo me descarté y dije, ¿sabes qué? Si antes te daba una hora a la semana de tiempo, ahora no voy a tomar el tiempo que tú me quieras dar. Que tú quieres, es que dame este tiempo, ponte a servir, ponte a hacer esto. Y fue cuando yo empecé a vivir esos principios de Dios y ver su mano sobre uno. Oye, Cruz, ¿y qué tan importante crees que es también transmitírselo, en este caso, a tus hijas? ¿Ellas lo ven, lo viven? ¿Qué tan importante crees que es para pasar a las siguientes generaciones? Fíjate que de mis hijas yo he aprendido mucho porque empecé a ver lo que yo hacía, cómo tiene un efecto en ellos. Y recuerdo que estando en la línea, donde de repente yo nomás oía que bajaban las ventanas, o sea, algo que tenemos es de que no bajar las ventanas, y siempre andamos con las ventanas arriba, y bajaban las ventanas y sacaban de su bolsa dinero y lo empezaban a dar. Y otra de las veces que me impactó mi hija también, de que iba sentada, estaba chiquita, iba en su car seat, y agarró unos pennies de ahí del asiento, y estaba así con ellos en su mano, así, pero le miró un brillo en sus ojos, y le dijo, ¿qué pasó, hija? Es que no sé qué voy a hacer con este dinero, ¿a quién se lo voy a dar? No manches, dices, o sea, había un fuego en su corazón. Oh, claro, o sea, dije, ¿sabes qué? Los pasos que uno empieza a dar, a pronto empiezan a florecer en el resto de la familia, y aprendes tú de eso. ¿Sabes qué? No es la cantidad, es la actitud de tu corazón. Buenísimo. Nosotros que tenemos hijos, yo creo que es bien importante dar ese ejemplo, ¿no? Y cómo transmitirlo a nuestras generaciones, ¿no? Gracias, Cruz. Gracias, Cruz. Javier Omar, ahora que Dios te ha bendecido con liderar este grupo de jóvenes, ¿no? De 13 a 17 años, ¿no? Sabemos que esa edad es una edad, creo yo, crítica en cuanto a los jóvenes, ¿no? Y ahora podemos probablemente hasta bullearlos, ¿no? Y criticarlos un poco de la forma en que se comportan, ¿no? Pero creo que la responsabilidad ahora está en nosotros, ¿no? De cómo formamos a nuestros hijos y Dios, a través del hombre, claro, pero Dios te da la oportunidad, Javier, a ti y a tu esposa, de coordinar y tener una gran responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Tú que ahora que has convivido con ellos, ¿qué notas en ellos? ¿Qué ves en ellos que crees que deban de cambiar, modificar, ajustar en este tiempo en este tema, perdón, de generosidad y de dar? Tú que ya andas ahí con ellos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué podemos trabajar nosotros? ¿Qué ves ahí? Pues mira, los jóvenes, digo, están como dijiste, es una edad crítica, los morros están las hormonas están a todo lo que dan, hay mucha ansiedad, ellos están, digamos, la mayoría, ¿no? No podemos nada más decir que todos exactamente, hay uno que otro que anda fuera de la regla, ¿no? Pero la mayoría sí hay una incertidumbre por el futuro, ¿no? Entonces están tan concentrados en eso que la verdad es que sí hay una falta de generosidad y una falta de empatía. Es más, si tú lo googleas, ¿cuál es de los principales problemas en la adolescencia? Te va a salir entre las primeras cosas que es falta de empatía y falta de generosidad. Pero la verdad es que
yo puedo venir aquí los miércoles con los jóvenes y hablarles sobre generosidad y sobre cómo ser empático, y les puedo todo el año, todos los miércoles del año hablarles, pero no les va a entrar si en su casa no les es modelado la generosidad y la empatía. Porque, digo, lo hemos hablado mucho, predicamos más con el ejemplo que hablando. Entonces, tú, por ejemplo, si tú tienes hijos adolescentes, es más tu chamba. Es más tu chamba que nosotros le podemos hablar y endulzar el oído y aconsejarle, pero es en casa donde van a ver los morros, los jóvenes van a ver que sus papás son generosos, y ese es el modelo que van a seguir. Si yo veo, por ejemplo, en mi niña, que, o sea, apenas va a cumplir 7 años, y digo, yo pensé que esto iba a ser hasta la adolescencia, pero ya ahorita ya me está dando carrilla, ¿no? Y podemos ver, naturalmente, los niños naturalmente no comparten, bueno, algunos, ¿verdad? Algunos sí, pero yo puedo ver en mi niña, ¿no? De repente como que es celosa con sus cosas, y no, tenemos que enseñarle a ser generosa, a compartir sus juguetes, a compartir lo que ella tiene, pero no solamente decirlo, es más, ni te va a entender, porque están chicos, ¿no? Pero cuando te ve hacerlo, es cuando va a aprender. Y entonces, sí, o sea es nuestra responsabilidad, más que como, digo, es una problemática, pero más que hacer que los morros, explicarles cómo salir de esa problemática, es más bien irnos a la raíz y hacer que el trabajo sea de los papás, ¿no? En este caso, tú, hombre, que eres el padre de familia, eres la cabeza del hogar, tú eres el que enseña eso, el que pone ese ejemplo. Y sí, o sea, esa es la raíz. Buenísimo. Por ahí vamos empezando. Sí, y porque muchas veces decimos, no, pues que en la iglesia lo transformen, ¿no? O sea, lo que aprendan en 30 minutos y llegan a su casa y ven todo lo contrario a generosidad, ese va a ser el fruto, ¿no? Oye, recuerdo una vez que en el Ministerio de Chicos Gigantes, los líderes que estaban, era época de Navidad, y le dice, para la siguiente semana traigan el juguete que más les guste, porque los vamos a regalar. Les gustaría regalarlo el juguete que más les gusta. No sabes qué bronconón, ¿eh? Los niños con un corazón dispuestos a dar sus iPads, a dar sus PlayStations. No acabamos con las mamás. ¡Oh, se quería traer el juego, se quería traer todo! Pero fíjate el corazón de generosidad. Bueno, una última, o ya pasamos al público. Una guía, vamos a aprovechar, Héctor, también, muy rápido, Héctor. En este mundo que vivimos ahorita, Héctor, de tanta aflicción que hay, la pandemia y todo este rollo, y muchas cosas más que estamos viviendo, y nosotros los hombres que vimos muchas cosas, ¿cómo podemos mantener un corazón generoso en este tiempo, donde nosotros como hombres nos enfrentamos a tantas situaciones? Pero ¿cómo mantener ese corazón que Dios nos pide, que sea un corazón generoso, aún y con lo que está sucediendo? Creo, como mencionaba el personaje de David, yo creo que el poder conectarnos con la persona más bondadosa que ha sido con nosotros es Dios. Yo siempre me pongo a pensar que de la misma manera en que Dios nos trata a nosotros, yo siempre digo, imagínense que Dios nos tratara como nosotros tendemos a reaccionar cuando alguien falla. Sea un hijo, sea la esposa. Y yo digo, ¿cómo reacciona Dios contigo? Yo no sé cómo Dios ha reaccionado contigo. Pero la verdad, o sea, conmigo ha sido extremadamente bondadoso. Ha sido extremadamente paciente. Me ha tratado con bondad, y toda la tendencia de Dios siempre es dar. Y el ejemplo más grande, dice el mensaje central de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es uno. Y la mayoría de ustedes lo conocen. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito,
O sea, ¿cuál fue la generosidad de Dios? Entregar lo más valioso, como decía Cruz del niño, ¿no? ¿Qué fue lo más valioso para Dios? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿1 trillón de dólares? No, a su hijo único, a su unigénito hijo. Lo entregó, no dice la Biblia, no por amigos, por enemigos. No éramos los más buena onda, no, al contrario, nos fue encontrar a un lugar donde estábamos perdidos, en rebelión. Y la bondad que Él nos mostró fue la bondad de entregar su hijo por amor a nosotros. Y aunque fuimos rescatados y seguimos de alguna manera regándola, Él sigue siendo paciente y bondadoso. Y Él sigue dando sin cansarse. Entonces, de la misma manera que nos enseña la palabra, Jesús mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. O sea, ¿a quién tenemos nosotros que invitar? Y claramente lo dice la Biblia, que la medida con la cual nosotros debemos de medirnos, que dice hasta llegar a la estatura del varón perfecto, del cual es Cristo. La medida, cómo nos tomamos midiendo cómo somos, si somos bondadosos o no, generosos o no, es midiéndonos con Jesús. Y nosotros vemos a Jesús. Quizás no hay muchos ejemplos donde ve que se esté pegando finanzas o dinero, que sí lo hacía, pero Él llegó rompiendo absolutamente todos los esquemas que había en la nación de Israel. Todos los poderosos que estaban a cargo, los religiosos, los fariseos y demás, no atendían al humilde, no atendían al necesitado, no atendían al enfermo, le sacaban la vuelta, y ellos mismos añadieron una ley que ni siquiera era la ley de Dios, y decían: no, ni siquiera los ves, porque si los ves, tú quedas impuro por el resto. O sea, y pasaban y los ignoraban y los menospreciaban. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Cuando Él iba por las calles y las aldeas y todo lo demás, se detenía con cada enfermo, se detenía con cada necesitado. La gente lo amó tanto que las multitudes lo seguían y nada más oían que Jesús venía y se amontonaban para escuchar de Él, porque Él daba de su vida. Entonces, yo creo que es algo que no se nos debe de olvidar a nosotros, que siempre va a haber una oportunidad para mostrar generosidad y bondad. Y si tú crees que no se da, entonces debes de ser intencional y buscar sembrar. Muchas gracias. Y aún y con las circunstancias que Jesús nos mostraba, Él sigue siendo generoso. Chicos, un par de preguntas. Los invito a que si alguien tiene una pregunta para nuestros amigos panelistas, conferencistas, ahorita es el momento. ¿Hay alguien que le quiera hacer una pregunta a nuestros amigos? ¿Alguien? ¿Una pregunta? No se amontonen, chicos. No se amontonen. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Héctor? ¿Cuál ha sido el mayor reto dentro de su caminar? ¿Quién tiene el micrófono ahí? Caminar en Cristo, me imagino, ¿no? Bueno, el mayor reto de caminar en Cristo, sí, lo que se me viene a la mente es como el mayor reto ha sido como que, es que no sé cómo explicarlo, pero como que la gente de afuera crea que uno es perfecto, porque uno, es más, ahorita es lo que estaba platicando en la oración Héctor, que como creyendo que uno hace las cosas como para ganar el cielo, ¿no? Y que la gente, o sea, no sé, de alguna manera sobrellevar eso y que la gente esté esperando que tú seas perfecto, pero realmente que no se trata de eso, ¿no? Pero de todas maneras uno se tiene que, no sé, como tienes que mantenerte como en cierto, o sea, cierto estándar, ¿no? Como para ser un ejemplo, más bien ese es el reto, ser un ejemplo, y más por el hecho de que, te digo, yo desde los 10 años conocí de Cristo y desde los 10 años estoy sirviendo en
la música, en la alabanza. De hecho, fue como llegué yo a la iglesia allá en mi rancho. Entonces, de alguna manera eso, el hecho de estar ahí, el hecho de estar al ojo de todo mundo, ese es un reto, como ser ejemplo. Y a pesar de que pues es que obviamente uno no es perfecto, nadie lo somos, y aún así uno tiene que esforzarse, ¿no? Por ser ejemplo. Entonces, para mí el reto es ser ejemplo, o ser, estar ahí y dar, o sea, eso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Jóvenes, una pregunta más, Cris. Una pregunta más, adelante, amigo. Cruz. Un reto que ha tenido, se me ha hecho un poco difícil, pero no difícil algunas veces en el día a día, cómo nosotros podemos compartir la palabra a un extraño, o en tu trabajo, o en después de compras, no más fácil, pero cómo puedes predicar la palabra o compartirle a alguien de Jesús en momentos donde te agrada, aquí puedo hablarle con Jesús a él, porque nuestra meta también es como hijos de Dios de predicar la palabra, ¿no? De ser discípulos. Entonces a veces se me hace difícil, ¿cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a entrar? ¿Cómo le voy a hablar de Jesús? ¿Cómo podemos empezar a predicar a gente extraña? Lo primero que dice Omar es un ejemplo, ¿no? Claro que cuando tú tienes personas a tu alrededor en el trabajo y todo eso, ellos ven cómo te comportas. Y es más, es impresionante a mí cuando la gente ve algo diferente en nosotros, en los hombres, en los cristianos, no te preguntan, ay, ¿eres budista? ¿Eres del Islam? ¿O qué onda? No te preguntan, ¿eres cristiano? ¿Por qué? Porque ven lo diferente, ¿no? Entonces nuestro comportamiento tiene que ser ese, no nos tenemos que esforzar, tiene que ser algo natural en nosotros. Ahora, la manera de cómo tú puedes entrar a llegarlo es bien fácil. Tú ves, ves a la persona y empiezas a entablar una conversación y casi siempre flaquea en algo o ves una cara baja, ahí es donde, oye, ¿sabes que me permites orar por ti? O sea, Jesús dice que cuando pasaba por todos los lugares miraba y era compasivo con la gente, ¿no? A veces tienes un enfermo y te da vergüenza hacer lo que se te quite la vergüenza. Empieza a orar por ellos, ¿no? A mí sí me lo quitó. Y yo trabajando y una señora encamada así en el garage, y yo ya me había regresado, ya me iba a subir al carro, dice, no, regresa a orar por ella. Y te regresas, ¿no? Y ese pequeño acto que tú haces, dices, pues Señor, si tú vas a, pues, Dios no te va a avergonzar cuando vas a hablar de él. Dios nunca te va a avergonzar. Después de que sea valiente, ¿no? Oh, claro. Es nuestro llamado, o sea, nuestro llamado es hacer iglesia afuera. Aquí es muy fácil. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Una más? Con esta creo que será bien. La empatía de tu historia fue muy buena, ¿no? ¿La qué? La empatía de tu historia fue muy buena. La empatía de tu historia fue muy buena cuando dices que tenías miedo de ir al cielo o ir al infierno. A través del miedo, yo creo que no hay nada. Llegamos a tener un miedo, pero en el miedo, a través del miedo no hay nada. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios en tu vida? ¿Cómo fue quedarte ese compromiso para estar con Dios? ¿Cómo fue que yo agarré el compromiso para servir a Dios? Para servir a Dios. Ok. Miren, todos tenemos un llamado y la Biblia es muy clara cuando dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te llamé. O sea, el llamado de Dios no viene cuando tú tenías 13 años, 12 años, 5 años. No sé a cuántos de los que están aquí tuvieron situaciones donde ahora que tú conoces al Señor, dices, me acuerdo cuando estaba niño sucedió esto, pasó lo otro, pasó aquello. Hubo accidentes donde ahora me doy cuenta que Dios estuvo presente. Hubo situaciones, o sea, tú sabes. En mí, yo por ejemplo, yo era un niño que yo le dije, nunca tomé, nunca me tomé, nunca entré en la cantina, nunca entré en antro, nunca entré en... Pero pregúntame si conocía las maldiciones y las groserías y todo eso. Yo era un niño muy grosero, y amargado, y con ira y muchas cosas.
Pero si yo oía o veía algo que hablaba o tocara de Dios, yo sentía que me derretía y sentía un fuego en mí, había algo. Y cuando yo volvía a hablar tontería y media, me sentía el más hipócrita del mundo, sin yo ser cristiano, sin saber qué onda. Entonces, ese día que yo tuve un encuentro con Dios, mi vida se derritió. O sea, una pasión que me tomó, que hasta la fecha sigue. Por eso decía Jeremías, le llamaban al profeta Llorón, porque él decía, ay de ti, ay de ti, fulano, y lo encarcelaban y lo golpeaban y hacían un montón de cosas. Y él dijo en una ocasión, intenté ya no volver a hablar, quise dejar de hablar de las cosas de Dios, pero no pude porque había un fuego que encendía mis huesos y no pude dejar de hablar. Entonces, a donde voy, sí, necesito en ese momento yo sabía que había algo de parte de Dios para mí y yo quería hablarle a todo el mundo del Señor. Estuve en un funeral en el tiempo de la pandemia donde no dejaban entrar a la gente a los panteones, todo más que a los que tenían que estar. Entonces, en esa ocasión, no sé cuánto le pagaron a la persona que estaba ahí, y entró un montón de gente. Y una persona, pues todo el mundo estaba con máscaras y sus gorros y demás, y empezó a hablar y dijo mi nombre. Y yo dije, ¿este señor de dónde me conoce? ¿Qué? Dije yo, no. Terminó, le dije, ¿tú de dónde me conoces? Y me dijo, no, en una ocasión yo estaba joven, tú eras un adolescente, un niño, no me acuerdo, dijo, pero estabas hablando a mi mamá en la sala con un poder y una autoridad. Dijo, yo estaba en mi cuarto llorando y mi mamá no sabía, dijo, pero yo estaba escuchándote a ti y sé que cuando tú eras un niño tú comunicabas la palabra de Dios, dijo, y ahora te estoy escuchando de nuevo. Entonces, a donde yo voy es, cuando Dios tiene un llamado en tu vida, yo decía, yo quiero prepararme, yo quiero hablarle a la gente de Dios. Yo no sabía nada de pastorado, de ministerio, no sabía absolutamente nada. Yo lo único que quería era prepararme para comunicar la palabra de Dios a la gente que no le conocía. Pues a los 15 años de edad yo ya estaba en la escuela bíblica y a los 17 años empecé el ministerio hasta la fecha, 40 años de servir al Señor. Y ha sido si 1000 vidas yo tuviera, las 1000 vidas se las entregara al Señor. Entonces, tú que estás aquí, tú eres, probablemente tengas tu familia, tu esposa, tengas una carrera, tengas un trabajo, pero la más alta posición que tú tienes es el llamado de Dios en tu vida. Entonces, un minutito, algo que quieras cerrar en un minuto menos, si es posible. Pues. Yo creo que comparto mucho el pensamiento con Héctor, ¿no? De que todos los que estamos aquí tenemos un gran llamado. Y el hecho de que tú estás aquí es que empiezas a vivir tu llamado. Lo que Dios ya está haciendo en tu vida va a ser dentro del llamado. Como les decía al principio, que ahora me preguntaba algo que no conoces, algo de mí. Estaba por nacer mi hija nació en julio y yo en mayo del 2001 tuve un accidente muy fuerte que ahí pude ver cómo Dios me rescató. Y cuando lo conocí en el encuentro, pues es que Señor, ¿cómo tú tienes un propósito, no? Yo cuando iba rumbo al hospital, porque todavía me fui manejando, yo decía, Señor, o sea, ojalá que tú sabes, yo quiero ver nacer a mi hija. Llegué al hospital y me empezaron a hacer rayos X en la cabeza y todo, dice, no, es que no tienes nada. Y dije, gracias Señor, porque hoy puedo apreciar que me regresaste la vida. Yo era para que en ese accidente, ¿no? Pero ahora, si yo, a pesar de eso, pasaron años para que yo me acercara a Dios, cuando Dios ya me venía persiguiendo desde mi niñez, ¿no? Y es al igual nosotros. ¿Cuánto más vas a dejar que Dios te persiga cuando ya te tiene aquí? Gracias. Súper rápido. Nada más para encerrar, digamos, todas mis respuestas y a lo que me concierne, ¿no? Que es de parte de los jóvenes. Yo digo que tomes tu lugar como hombre de familia, tomes tu lugar como cabeza de hogar y te pongas en conexión con Dios para que puedas ser un ejemplo. Y ahorita decía, es un reto ser un ejemplo,
pero no, tampoco se dijo que iba a ser fácil, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor no va a ser cómodo, es algo que a lo mejor tú vas a tener que ser intencional en tener esa conexión con tu familia, con tus hijos. Si tienes hijos adolescentes, vas a ser intencional y vas a hacer cosas que ni siquiera te gusta hacer, pero son cosas con las que vas a poder conectar con tu familia, y de esa manera vas a poder transmitir lo que Dios está depositando en ti para que tú puedas ser el ejemplo, puedas modelar la generosidad, puedas modelar la empatía que se necesita. Entonces es la manera en que las nuevas generaciones van a seguir siendo generosas, porque si no te ven a ti siendo generoso, las nuevas generaciones no lo van a hacer. Así que nos toca a nosotros. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bueno, pues con esto cerramos, y creo que a todos nos ha impactado, y creo que, como veamos antes de iniciar, poner un corazón dispuesto, y creo que nos han enseñado muchísimo. Hemos aprendido cómo la generosidad nos conecta con Dios y cómo nos transforma y cómo Dios es fiel. Así que muchas gracias a todos, porque le damos un último fuerte aplauso a nuestros conferencistas. Gracias. Bueno, entonces vamos a cerrar este espacio de participación de tiempo, dándole gracias al Señor y pidiéndole dirección al Señor Padre. Te damos tantas gracias esta noche. Gracias, Padre, porque tocando generosidad, tú eres el ser más generoso en todo el universo. Tan generoso, Señor, que con generosidad tú nos sigues bendiciendo, tú nos sigues guardando, protegiendo, dirigiendo, enseñando, guardando. Gracias porque nos amas tanto, que amas nuestra vida, y no solamente a nosotros, sino también al Señor, lo que forma parte de nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia. Todo lo que somos y tenemos, Señor, tiene que ver contigo. Somos solamente, Señor, administradores, mayordomos de aquellas cosas que tenemos y hacemos. Señor, y eres tú quien nos dirige, y eres tú quien nos guía, y eres tú quien nos enseñas, y eres tú quien nos inspira, Padre, por el poder de tu Espíritu. Que cada hombre, Señor, salga de este lugar y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello por lo cual tú le has enviado. Que cada hombre en este lugar, Señor, pueda pasar por el proceso de crecimiento y de madurez, Señor, sabiendo que cuando enfrentan los retos y los desafíos no están solos, que tú estás con ellos. Y si pasaren por las aguas, Señor, no se ahogarán, y si por el fuego no se quemarán, ni la llama arderá en ellos, porque tú estás con ellos y tú estás con los que ellos aman. Padre, bendice cada familia representada en este lugar, este espacio de tiempo, Señor, que sigamos creciendo, que sigamos avanzando, sobre todo que un mundo que no te conoce pueda escuchar de boca de ellos que tu venida está cerca, que tú amas para este mundo y que tienes planes y propósitos eternos para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.